expositora, vamos a realizar la presentación. Entonces, tenemos a Camila Andrea Bejar Solares con un tema por demás interesante, neuroplasticidad, puente entre medicina y neurociencias. Camila es estudiante de medicina en la Universidad Mayor de San Andrés, tiene un interés especial en la neuroplasticidad y su impacto en la salud y la educación. Además, participó activamente en varios voluntariados y ha trabajado en proyectos relacionados con salud sexual, salud mental y educación digital. Además, ha explorado temas como el impacto de la tecnología en el cerebro y la relación entre neurociencia y aprendizaje. Camila, este espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Edith, y muy buenas noches a todos los participantes. Muchísimas gracias por tan cálida presentación y voy a empezar, compartiendo mi pantalla. ¿Se puede observar? Sí, se puede ver. Ok. Ya. Entonces voy a iniciar. Ok, del tema que yo les voy a hablar hoy es sobre la neuroplasticidad, puente entre medicina y neurociencias. Ok, quisiera empezar haciendo una pregunta al público en general. Si ustedes sabían que nuestro cerebro puede cambiar en cuanto a su estructura y la función que tiene este, en respuesta a lo que aprendemos, lo que hacemos, al paso del tiempo e incluso puede cambiar con lo que nosotros pensamos. Esta capacidad del cerebro es conocida como neuroplasticidad. Ok, la neuroplasticidad, como definición, se puede definir como la capacidad que va a tener el cerebro para reorganizarse formando nuevas conexiones neuronales. Como les decía, nuestro cerebro puede cambiar tanto en estructura y en función. La neuroplasticidad es como que nuestro cerebro, imagínense que fuera una plastilina. Entonces, si nosotros tenemos una plastilina, la plastilina la podemos cambiar de forma, la podemos volver un círculo, la podemos mezclar con otros colores, la podemos volver en muchísimas cosas. Entonces, tiene una relación en cómo es esta capacidad del cerebro. Hay dos tipos de neuroplasticidad en los que nos vamos a enfocar hoy, que uno es la neuroplasticidad sináptica y en otro encontramos la neuroplasticidad estructural. La neuroplasticidad sináptica se refiere a los cambios en la fuerza de las conexiones neuronales, o sea, en las sinapsis que hacen dos o más neuronas, como resultado de los aprendizajes que vayamos teniendo día tras día o de las experiencias que vayamos teniendo de igual manera día tras día. Estas pueden ser positivas o negativas. Cuando hablamos de neuroplasticidad estructural, nos referimos a la neurogénesis, que se definiría como el nuevo nacimiento de neuronas que existe en nuestro cerebro, o el fortalecimiento de las conexiones que ya existía anteriormente en nuestro cerebro. Ok, ya, vamos a tocar un poco más la rehabilitación neurológica. En medicina, podríamos hablar de neuroplasticidad, por ejemplo, cuando para la rehabilitación de daños que nos ocurren. Por ejemplo, la neuroplasticidad en medicina nos va a dar herramientas específicas para tratar este tipo de condiciones que antes se consideraba que podían ser irreversibles, como por ejemplo una persona parapléjica o una persona que ha sufrido un ACV o un accidente cerebrovascular. Y cuando hablamos de neurociencias, nos permite entender cómo funciona el cerebro y cómo nosotros, desde niños, adolescentes, ya personas adultas o incluso adultos mayores, podemos potenciar las conexiones neuronales que existen en nuestro cerebro. Ok, ya, ahora entonces vamos a explorar cómo la neuroplasticidad, que es tan sorprendente, se aplica en medicina y también en neurociencias. La rehabilitación neurológica. Como les decía,
nos podemos enfocar específicamente en la recuperación de accidentes cerebrovasculares. Acá ocurre cuando las áreas sanas de nuestro cerebro, después de sufrir un accidente cerebrovascular, pueden llegar a asumir funciones que ya estén dañadas, pero mediante una terapia intensiva, como por ejemplo podrían ser que poco a poco nosotros le enseñemos al cerebro nuevamente lo que ya sabíamos de niños, porque de niños nosotros no nacemos. Un claro ejemplo de neuroplasticidad es que cuando nosotros nacemos, no nacemos con la capacidad de poder escribir, eso lo vamos aprendiendo con el tiempo, y es así como el cerebro va a ir formando nuevas conexiones para que nosotros podamos desarrollar todo eso. Entonces, por ejemplo, en un accidente cerebrovascular se pierde alguna función en el cerebro. Como cuando éramos niños, nuestro cerebro tiene la capacidad de volver a reaprender todas estas cosas y así poco a poco asumir funciones que creíamos dañadas. Un ejemplo clínico sería pacientes que recuperan el habla o la movilidad de alguno de sus miembros apendiculares, ya sean superiores o inferiores, después de haber sufrido algún accidente, pero con terapia intensiva de varios años. ¿Ok? Ahora, el uso de las tecnologías, como por ejemplo la realidad virtual, ya es algo que se está usando, bueno, acá en Latinoamérica no, en Bolivia específicamente tampoco, pero sí en otros continentes, como por ejemplo en Europa. Lo que hacen es conectar a las personas con unas gafas de realidad virtual y les hacen un entrenamiento, pero en entornos que están simulados por esta realidad. Por ejemplo, les enseñan, o es como que les enseñan nuevamente a caminar o les enseñan nuevamente a correr, pero ellos lo que están en un consultorio de un doctor, pero lo que ellos están viendo con realidad virtual es que están corriendo una maratón, por ejemplo. Y eso motiva muchísimo más al cerebro a que pueda generar nuevas conexiones neuronales. Otro ejemplo de rehabilitación neurológica, bueno, son las terapias físicas en específicamente lesiones medulares. Cuando nosotros hablamos de lesiones medulares, nos referimos a las lesiones que sufrió una persona específicamente en su médula espinal o en los nervios que van a salir de esta. Entonces, las terapias combinadas, como estimulación eléctrica, como ejercicios intensivos o como el poco a poco que la persona comience a recordar lo que podía hacer antes, van a permitir que todas estas funciones que teníamos se puedan restaurar parcialmente, y específicamente las funciones motoras, como por ejemplo el poder caminar, el poder comer, pero que solos, que nadie nos tenga que dar comida, el poder ir al baño, el poder controlar esfínteres y todo eso. Un ejemplo de lesiones medulares que ayudaría de rehabilitación que ayudaría en lesiones medulares serían las personas parapléjicas que vuelven a caminar poco a poco, pero asistidos por dispositivos que pueden ser, por ejemplo, conectados a su cerebro o pueden estar conectados a una máquina, etcétera. Ok, vamos a pasar. Ahora, hablando de rehabilitación neurológica, vamos a pasar a la neuroplasticidad enfocada en la salud mental. ¿Por qué es importante hablar de neuroplasticidad en la salud mental? Porque la depresión y, por ejemplo, la ansiedad, que son enfermedades que afectan en la salud mental, van a estar asociadas a menor plasticidad, pero específicamente en el hipocampo y en la corteza prefrontal. Estas dos localizaciones son localizaciones específicas del cerebro que van a ayudar a regular emociones y a regular cómo nos sentimos diariamente. Entonces, cuando nosotros estamos deprimidos o ansiosos, nuestro cerebro va a liberar muchísimo más una hormona denominada cortisol, que también se la denomina la hormona del estrés, porque como su nombre lo dice, esta hormona se libera en situaciones de estrés. Cuando nosotros nos encontramos en ansiosos o deprimidos, pues esta hormona se empieza a liberar muchísimo más. A veces llega un punto en el que el cuerpo ya no puede controlar los niveles de esta hormona y por eso afecta
a que nuestro cerebro ya no pueda tener la misma plasticidad de antes, porque nosotros nos enfocamos quizás en las cosas negativas que estamos viviendo, en los pensamientos o en los malos ratos que estamos viviendo y no en aprender nuevas cosas, y esto también hace que nosotros no podamos sobrellevar las situaciones que estamos pasando. Entonces, la depresión está asociada a menor neuroplasticidad, como les decía, en el hipocampo y en la corteza prefrontal. Terapias efectivas que nosotros podríamos usar para la depresión sería, bueno, principalmente el uso de antidepresivos que estimulen la neurogénesis o la nueva formación de neuronas o la nueva formación de conexiones neuronales. Pero esto claramente tiene que estar prescrito por un psiquiatra, y también las terapias cognitivas y conductuales con psicólogos es algo muy importante en la depresión y en la ansiedad. Aparte de eso, nosotros podríamos ayudar a nuestro cerebro y ayudar a que podamos controlar los niveles de estrés que tenemos diariamente con el mindfulness. No sé si escucharon sobre esto, pero es algo súper interesante. Un ejemplo claro es el ejercicio de 5, 4, 3, 2, 1, porque te dice que cuando una persona está ansiosa o empieza a sobrepensar cosas que, bueno, en ese momento le llegan a la cabeza, al cerebro, no se está enfocando en el presente, en el ahora. Entonces, este ejercicio, que es un ejercicio de relajación, para lo que nos ayuda es para que nosotros podamos concentrarnos en el presente. Entonces, este ejercicio es clave. La verdad es que a mí me ayudó muchísimo. Como les decía, 5, 4, 3, 2, 1. Primero nos dice que digamos a nosotros mismos o anotemos 5 cosas que podemos ver. Por ejemplo, yo les podría decir mi mesa, la laptop, mi computadora, a mí misma, no sé, 5 cosas. Luego podríamos anotar 4 cosas que nosotros podamos tocar. Por ejemplo, la textura de mi ropa, mi cabello, la mesa, la pared, así. Luego también nos dice que anotemos 3 cosas que nosotros podamos sentir. Que por ejemplo podría ser la presión de la ropa, el frío, etc. Luego también el ejercicio nos dice que podríamos anotar 2 cosas que nosotros podamos oler en ese momento. Por ejemplo, no sé, si están en la calle, pueden oler, aunque es triste, pero el humo de los autos, o si están en algún jardín, el rocío de las flores, no sé. Y nos dice que podamos anotar, por último, una cosa que nosotros podamos saborear. Lo que hace este tipo de ejercicios es que nos abre de todos los pensamientos que tenemos en ese momento, nos abre de todo lo malo y nos ayuda a concentrarnos en el presente. Y este tipo de ejercicios ayudan muchísimo a la neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque la neuroplasticidad, hablando específicamente en el área de salud mental, también está muy relacionada a la manera en que nosotros podemos afrontar situaciones o problemas que tenemos. Si una persona no tiene una neuroplasticidad, o sea, no la practica a diario, pues tiende a no saber sobrellevar situaciones de estrés. Por ejemplo, en la ansiedad es lo mismo, pero en la ansiedad específicamente ocurren cambios neuroplásticos en la amígdala, que igual es una parte del cerebro, y en los circuitos neuronales que van a existir en nuestro cerebro. Pueden ser estos modificados, pero de igual manera con terapias, y específicamente acá terapias cognitivo-conductuales. Entonces, todo este tipo de terapias están muy relacionadas con la neuroplasticidad y la neuroplasticidad en la salud mental. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros combatir el deterioro cerebral, pero con la neuroplasticidad? Cuando hablamos de deterioro cerebral, nos referimos a enfermedades neurodegenerativas. Un ejemplo claro es el Alzheimer. Existen programas de estimulación cognitiva para que nosotros podamos retrasar el deterioro funcional del cerebro. O, por ejemplo, también en el Parkinson, que lo que hace es que este tipo de terapias van a reorganizar los circuitos motores que nosotros tenemos en nuestro cerebro, pero de igual manera mediante terapias cognitivas y conductuales.
Les puse esa imagen porque se ve claramente cómo es un cerebro normal y cómo se puede observar un cerebro con Alzheimer. Esto es muy importante porque ahí solo viendo macroscópicamente podemos ver que hay un cambio muy grande. Entonces imagínense cómo, si está así el cerebro por fuera, cómo está por dentro, cómo están las conexiones neuronales. Obviamente ya están bajísimas y es muy probable que haya o que las conexiones neuronales tengan poca fuerza o que haya pocas conexiones neuronales. Entonces en esto también ayuda muchísimo la neuroplasticidad. Ya. Ahora, neuroplasticidad, entrando más al área de neurociencias, vamos a comprender un poco el cerebro adaptativo. La plasticidad durante el desarrollo. La neuroplasticidad durante el desarrollo empieza en la infancia, desde que nosotros nacemos. En la infancia, sabemos que el cerebro tiene mayor capacidad de reorganización y de aprender nuevas cosas. Por ejemplo, los niños que son sometidos a cirugías que les tienen que retirar la mitad del cerebro, desarrollan funciones normales gracias a la neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque si les quitan el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo, siempre tenderían a perder funciones que podría ser una persona que tenga los dos hemisferios cerebrales. Pero en un niño la plasticidad es como que está en su boom y pues puede adaptarse muchísimo más rápido y aprender muchísimo más rápido las otras funciones que debería aprender el hemisferio derecho, el izquierdo y así. Ok, la plasticidad durante el desarrollo. Cuando ya hablamos específicamente de infancias, podemos hablar que, por ejemplo, en el aprendizaje, la plasticidad en el aprendizaje. El mecanismo clave para esto es la potenciación a largo plazo, o la LTP. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a que nosotros podamos fortalecer conexiones sinápticas que vayamos a tener, pero por repetición. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, a mí cuando estaba en cole me decían que para yo aprender algo tenía que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Matemáticas, por ejemplo, para aprender a sumar, no es como que te enseñan que 1 más 2 es 3 y fin. No, nos mandan ejercicios a casa, tenemos que volver a repetir, en la multiplicación lo mismo, y así mientras vamos avanzando de cursos. Entonces este es un ejemplo muy claro de plasticidad específicamente en el aprendizaje, porque a mayor repetición que nosotros tengamos vamos a poder fortalecer muchísimo más las conexiones sinápticas de nuestro cerebro. Metiendo acá un ejemplo en medicina específicamente, podría ser la capacidad de aprender todos los términos anatómicos que existen, pues esto va a crear nuevas conexiones neuronales. Porque la primera vez que, por ejemplo, a mí me acuerdo que para entrar a Medi en mi examen, pues en lenguaje había un tema de terminología médica que creo que tenía 500 palabras y yo no sabía ni una. Entonces, poco a poco, mientras iba repitiendo, mientras iba anotando, se me fue quedando en mi cerebro y esto ayudó a que mi cerebro pueda formar muchísimas nuevas conexiones neuronales. Ahora, la plasticidad en el envejecimiento. Bueno, a pesar de que sabemos que en el envejecimiento pues pueden reducir la capacidad de las neuronas de intercomunicarse entre ellas, también se mantiene cierta plasticidad. Por ejemplo, los factores que influyen en el envejecimiento son factores protectores. Por ejemplo, el aprendizaje continuo, que tus abuelitos o las personas adultas mayores sigan aprendiendo cosas nuevas. Por ejemplo, que puedan volver a armar rompecabezas que les dábamos, no sé, a niños de kinder que tengan 3, 4, 5 piezas. Eso les ayuda a ellos a que la plasticidad pueda seguir en su cerebro y no así se pueda cortar y sus conexiones neuronales ya no puedan ser tan buenas como eran cuando éramos adolescentes o mucho más jóvenes. Algo que también que entra acá es el estilo de vida, la dieta que nosotros llevamos y que los adultos mayores llevan especialmente. Tiene que ser una dieta rica en antioxidantes, el ejercicio físico. Sabemos que en las personas adultas, en la vejez, quizás ya no pueden ir a hacer una maratón de, no sé, 2 kilómetros, no, pero sí poco a poco el caminar 20 minutos, 30 minutos, el que puedan ir a trotar 2 cuadras, también les ayuda muchísimo a la plasticidad de nuestro cerebro.
Y también algo que es muy importante en el envejecimiento principalmente es la socialización. Cuando las personas adultas mayores empiezan a socializar muchísimo más, quieren salir más con sus amigos, reencontrarse, quieren que la familia les visite muchísimo más, es algo súper bueno para la plasticidad, porque esto va a hacer que ellos puedan hablar de las cosas que les pasaban, de las cosas que sienten en ese momento, y el socializar como tal ayuda bastante a la plasticidad en la vejez. Ya, pasando a otro punto, hablamos de la innovación tecnológica, que bueno, va a estar en el cerebro. Cuando yo les hablo de innovación tecnológica, nos referimos a la neurotecnología que existe y la plasticidad cerebral, cómo se pueden relacionar ambas. Por ejemplo, la estimulación cerebral no invasiva, como algunas ondas de electrochoque, pero obviamente súper controladas, que no sean invasivas para nuestro cerebro, es algo muy bueno que nos puede ayudar a que la plasticidad en nuestro cerebro pueda todavía subir muchísimo más. Luego hablamos de la estimulación magnética transcraneal o la TMS. Esto ayuda muchísimo en la depresión, porque con ondas magnéticas ayudamos a que nuestro cerebro pueda ser estimulado en áreas específicas que cuando una persona con depresión no tiene, estas áreas no se encuentran estimuladas. Entonces nos ayuda mucho eso. Esta técnica es usada para tratar la depresión persistente. También esta técnica lo que hace es estimular la corteza dorsolateral de nuestro cerebro para así mejorar la regulación emocional que vayamos a sentir nosotros. Ok, luego hablamos de la estimulación transcraneal, pero por corriente directa. Esta específicamente lo que hace es mejorar nuestra memoria y nuestra atención, pero mediante corrientes de electricidad, obviamente, pero que sean muchísimo más débiles y que van a estar aplicadas en nuestro cuero cabelludo. También algo que se relaciona muchísimo entre el cerebro y la neurotecnología van a ser las interfaces cerebro-computadoras, como el BCA. Son dispositivos que nos van a permitir controlar, por ejemplo, prótesis, dispositivos que nosotros tengamos en nuestro cuerpo solo con nuestra actividad cerebral. Por ejemplo, en un paciente tetrapléjico se recuperan. Ha habido estudios, leí uno de España y otro que sucedió en Alemania, que hubo pacientes tetrapléjicos, que lograron recuperar la comunicación solo a través de la interfaz cerebro-computadora, o sea, del PCA. La realidad virtual en la rehabilitación, bueno, como les explicaba, va a simular ambientes que van a estar específicamente relacionados para que las personas puedan lograr nuevas conexiones neuronales, pero esto es más para pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular. También la realidad virtual lo que hace en el cerebro es ayudar a que las terapias cognitivas que se tenga puedan mejorar y se puedan adherir muchísimo más fácil en nuestro cerebro. Y obviamente va a fomentar cambios plásticos que vayamos a tener en circuitos motores de nuestro cerebro. Una frase que me gustó mucho es que el cerebro no deja de adaptarse y cada intervención que nosotros tengamos cuenta. Ok, ahora hablando de neuroplasticidad como medicina y neurociencias. Las conexiones entre la investigación básica de nuestro cerebro y las aplicaciones clínicas nos van a ayudar muchísimo a que podamos crecer respecto a las terapias que podamos tener para mejorar el estilo de vida y la calidad de vida de pacientes que hayan sufrido muchos tipos de accidentes que les dejó con menos neuroplasticidad. Los avances futuros en terapias personalizadas y la neurotecnología, como les decía, por ejemplo, la realidad virtual, también ayudan muchísimo más a la plasticidad específicamente y nos van a ayudar a eso, a que nosotros
bueno, las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular o tienen lesiones en la médula, etcétera, puedan desarrollar sus funciones motoras de manera normal y puedan vivir una vida normal, como antes de que les pase algún tipo de accidente. Estudios han demostrado que, estudios específicos sobre la neuroplasticidad han demostrado que los animales, a través de las técnicas que se usa, son muy buenas para los humanos. O sea, en el cerebro de los animales funcionaba súper bien, por ejemplo, el uso de la realidad virtual. Les ayudaba a que puedan tener muchísima más plasticidad. Entonces, en el cerebro de los humanos funcionaría de aún mejor manera. Cuando hablamos también de avances futuros, podríamos hablar de terapias para pacientes, pero estas terapias tendrían que ser personalizadas en base a un mapeo cerebral que se pueda hacer de cada paciente o a la neurotecnología avanzada. También la combinación con la inteligencia artificial, que es algo que ya está muy metido ahora en nuestra generación y en la sociedad actualmente, pues la inteligencia artificial combinada con la neurociencia nos ayuda a dar resultados maravillosos terapéuticamente hablando. Y la neuroplasticidad nos enseña que nuestro cerebro no es estático, que nuestro cerebro cada día puede aprender nuevas cosas, puede aprender a sobrellevar nuevas situaciones, es dinámico, es adaptable y es un órgano hermoso, maravilloso, y esta capacidad es, la verdad, muy linda. Esta capacidad creo yo que nos puede inspirar a desarrollar soluciones innovadoras en medicina y a replantear nuestro pensamiento y nuestro entendimiento sobre las capacidades humanas como se tenía hasta ahora. También, como les decía, la neuroplasticidad, sabiendo muchísimo más, haciendo investigaciones sobre la neuroplasticidad, creo que nos motivaría a buscar soluciones más personalizadas para cada tipo de paciente que se pueda tener. Esto es algo que me gustó mucho, que lo encontré en un artículo que, bueno, se los leo, que dice: la medicina y las neurociencias son como dos caras de una misma moneda, unidas por el propósito de comprender y mejorar la vida humana. La neuroplasticidad, con su capacidad de transformar y reorganizar el cerebro, nos enseña que el cuerpo humano no solo puede adaptarse, sino también puede sanar y evolucionar. Incorporar este conocimiento en la práctica médica no es solo una oportunidad, sino es una responsabilidad. Juntos, la medicina y las neurociencias pueden revolucionar la forma en que enfrentamos desafíos como las enfermedades neurológicas, la rehabilitación y la salud mental, construyendo así un futuro muchísimo más prometedor para los pacientes. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tienen preguntas. Sí, Juan Guillermo Durán. Muchas gracias, licenciada Camila. Interesante el tema. He escuchado que la neuroplasticidad es como una reprogramación de la mente. ¿A qué se refiere con eso? Sí, cuando hablan de como una reprogramación de la mente, podemos hablar de que, como les decía, cuando hablamos de neuroplasticidad, es como la plastilina, que nuestro cerebro puede volverse en muchísimas formas. Pero cuando esto se va más a reorganización de la mente, cuando hablamos de en accidentes que han sufrido los pacientes, porque en este tipo de accidentes, por ejemplo, ya no pueden caminar. Entonces, la neuroplasticidad lo que hace es que la parte del cerebro que controlaba las funciones de la caminata del paciente ya están dañadas, pues la neuroplasticidad hace que otras partes del cerebro
puedan optar por estas funciones y que el paciente así pueda reaprender a caminar. Por eso es que dicen que se puede, bueno, es una reorganización cerebral, porque a pesar de que el cerebro y las partes del cerebro sí tienen funciones específicas, gracias a la neuroplasticidad, a pesar de perder una parte de estas, sí nuestro cuerpo podría funcionar normalmente con la capacidad de las nuevas conexiones neuronales. O sea, esto es más que todo, bueno, lo que explicas es más una parte biológica. ¿Cómo entraría la parte psicológica? ¿Podría haber una reconexión de neuronas? Ahí podría intervenir también los pensamientos e ideas. ¿Me equivoco? No, sí, tienes toda la razón. También influye mucho en la psicología, por eso es que hay terapias específicas para que es que un tipo de neuroplasticidad que les decía que era la sináptica, pues sí va a ayudar a fortalecer nuevas conexiones, perdón, sí, va a ayudar a fortalecer nuevas conexiones neuronales. Pero ya cuando hablamos de neuroplasticidad estructural, nos referimos a que el cerebro va a poder hacer que las conexiones neuronales que ya se tenían anteriormente puedan ser muchísimo más fuertes. Y es por eso que en psicología se usa mucho, bueno, se está empezando a usar la neuroplasticidad como por ejemplo, la técnica que les decía del mindfulness, que es un ejemplo claro para ayudar a las personas con ansiedad o con depresión. ¿Y cómo sería el tipo de control con esto? No creo que sea cualquier paciente, ¿no? Porque el peor de los casos, O sea, ¿te refieres un paciente que vaya a terapia psicológica? ¿cómo se puede demostrar el avance de esta ciencia con la tecnología? Eh, Tengo entendido que existe un proceso con la neuroplasticidad, le hacemos un trabajo, bueno, con esta ciencia tecnológica y reestructuramos o reparamos este proceso, ¿no? ¿Cómo, cómo se llega a controlar? O sea, hay un proceso, hay un registro, qué tan, cuánto tiempo tarda, o, no sé, hay muchas variables por contar. Sí, bueno, se podría demostrar con estudios bueno, en terapias psicológicas, pues con estudios como por ejemplo ver cómo están funcionando las terapias cognitivo-conductuales, porque estas pueden alterar patrones que ya tenía nuestro cerebro, o sea, que ya patrones de conectividad que nuestro cerebro ya tenía en personas con, bueno, ansiedad o depresión, ¿no? Pero los pacientes muestran cambios de las áreas en la corteza prefrontal específicamente, porque acá es donde se regula las emociones. Y cuando una persona tiene depresión o ansiedad, pues no está funcionando bien. Entonces con las terapias sí se podría demostrar la mejora, digamos, de estos pacientes. Yo creo que sería más con estudios longitudinales, tal vez, que pueden mostrar cómo, o sea, en cierto tiempo, ¿no? En un mes, 2 meses, cómo se ha ido desarrollando la neuroplasticidad y cómo ha ayudado al paciente a que las demás áreas pues puedan, o sea, las áreas relacionadas con la ansiedad puedan disminuir muchísimo más. Pero obviamente sería después de varias sesiones. Mm, muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, licenciada. No, más bien gracias a ti por tu pregunta. Muchas gracias, Camila, por tan bella exposición y por la cita que nos compartiste al final. Muy, muy bonita, muchas gracias. Da para reflexionar. En lo que alguien más se anima a hacer alguna pregunta o escribirla, hemos mandado el último link de asistencia y el último link de Kahoot para que puedan llenarlo. Por favor, recuerden que estamos realizando una dinámica
La persona que tenga un mayor puntaje en todas las pruebas de Kahoot va a recibir un premio de parte de Neurotech, un regalo por ser diciembre. Entonces, bueno, esperamos que hayan más preguntas, una exposición bastante clara, bastante buena sobre un tema que está en auge. Entonces, muchísimas gracias, Cami. Gran presentación y a ver, esperemos unos segunditos si alguien se anima a preguntar. Claro que sí, Edith, muchísimas gracias. Igual si tienen alguna pregunta lo pueden hacer por el chat. Espero les haya quedado claro, les haya podido ayudar un poco sobre, bueno, con el tema de la neuroplasticidad y eso, chicos. Sí, definitivamente, y eso que no somos de medicina, pero creo que has tenido toda la habilidad para compartirnos todo tu conocimiento. Y bueno, parece que no hay más preguntas, Cami. Ya casi a modo de despedida, muchas gracias por estar, a todos los ponentes del día de hoy. Por favor, a todos los participantes, recuerden que mañana continuamos con este ciclo de charlas sobre neurociencia y neurotecnología. Y el jueves cerramos con broche de oro con un invitado internacional. Y bueno, sí, parece que todo ha quedado muy claro, Cami. 10 de 10. Muchas gracias. Y sin más, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta mañana. Que tengan un excelente descanso y estamos atentos a ustedes. Mil gracias.